ser de orden, o en este caso tiene que ser cuadrada, para que yo pueda calcular un determinante. O sea, solo existe determinantes de matrices cuadradas. Esa sería una restricción importante, ¿sí? Entonces decimos, si A de orden n por n, o sea, tiene que ser sí o sí cuadrada, y si en algún momento nosotros logramos identificar esta notación, miren, A sub n entre barras, o bien significa para nosotros determinante de la matriz A. Obviamente de orden n por n. No, esta sería una notación simplificada. Otra notación, bueno, extensa, en este caso sería esta, ¿no? Si hacemos esta situación, podría pensar también de esta manera, ¿no? Como habíamos indicado, la diferencia ahora es que este arreglo rectangular está agrupado por dos barras, ya no así por dos corchetas. Esa es la diferencia importante con referencia a lo que habíamos avanzado anteriormente. Indicar también que esto de los determinantes, o este concepto de determinante, es un segundo ítem que percibimos en este primer capítulo. Es muy importante su procedimiento de cálculo por cualquier método que se pueda indicar y vamos a ir desarrollando, pero el cálculo de un determinante es muy importante para poder aprobar la asignatura como tal. Entonces hay que darle la importancia necesaria, poder agarrar los conceptos, la metodología de cómo se hace el cálculo de un determinante de una matriz, ¿no? Entonces, dicho aquello, podríamos nosotros mencionar alguna de las propiedades de las matrices, de los determinantes. Miren, propiedades de determinantes. Y estas las enlistamos de la siguiente forma. La primera, por ejemplo, siempre ustedes que vean esta situación, miren. O sea, en un determinante ustedes puedan identificar ya sea una fila o ya sea una columna llena de ceros, su resultado es directo, vale cero. El determinante de cualquier matriz cuadrada en la cual se identifique una fila de ceros o una columna de ceros siempre va a valer cero. Eso por propiedades, ¿no? Entonces no necesito saber ningún método de cálculo ni nada por el estilo, solamente de identificar, por ejemplo, que en una de las columnas un determinante tiene un valor o sus elementos asumen valores igual a cero. Si ustedes ven esta situación, ¿sí? Si ustedes ven esta situación, directamente su valor vale cero. Fíjense, la matriz siempre ha de ser cuadrada, no existe determinantes de matrices rectangulares, ¿estamos de acuerdo? Entonces, eso es bien importante aclarar. Si yo quiero calcular un determinante, la matriz siempre debe ser igual, en este caso debe ser cuadrada, del mismo número de filas y columnas. Y
antes de aprender, digamos, metodologías de cálculo de un determinante, nosotros nos fijamos en las propiedades de los determinantes. En este primer caso, si nosotros vemos o advertimos que en un determinante hay una fila llena de ceros o una columna llena de ceros, su valor o el resultado vale igual a cero. Y aprovechamos esta notación para indicar además como una nota, podría ser, ¿no? Sí, una nota. ¿Qué es a la final un determinante? Un determinante es una función, podríamos decir, es una función que transforma, que transforma una matriz en un número. ¿Correcto? Y es evidente, ¿no? Miren, tenía un arreglo rectangular y al afectar por esas barritas, miren, la igualdad me da un número. En este caso, la constante 0. Siempre que vea esta notación, miren, Acompañarle, pues. ahora, como estoy viendo un arreglo rectangular y está agrupado por dos barras, a la final, utilice el método de cálculo que utilice, a la final eso siempre va a dar una igualdad y va a ser un número. En este caso, por propiedades, nosotros sabemos que esto vale 0. Entonces, como concepto, podríamos decir que un determinante es un algo que transforma una matriz en un número, básicamente, ¿no? De eso se trata el cálculo de determinantes. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o quiere que le explique algo adicional. ¿Se ha entendido bien, compañeros? Sí, se entiende. Sí, ya se entendió bien. Perfecto. Entonces, estas propiedades vayamos memorizando de memoria, ¿sí? O sea, porque siempre van a aparecer en el cálculo de un determinante. Entonces, en ese sentido, yo sugiero que vayamos recordando estas propiedades de memoria, como les decía, ¿no? Entonces, una segunda propiedad, por ejemplo, si nosotros tenemos un determinante, en este caso, miren, vamos a tener un determinante. En el cual podemos advertir que hay dos filas iguales, en esta fila y la tercera fila, son iguales, ¿verdad? No necesito saber ningún proceso de cálculo. Su valor siempre va a ser igual a 0. Lo mismo pasaría con las columnas. Esto recuerden que se puede calcular tanto en filas como en columnas. Entonces, si ustedes identifican en un determinante, qué sé yo, este parámetro que tienen dos columnas iguales, entonces su resultado va a ser 0 automáticamente, ¿no? Mucho depende de la observación de quién esté resolviendo el problema, ¿correcto? Entonces, si tienen, por ejemplo, esta situación, nuevamente aquí se puede identificar dos cosas, ¿no? Esta y esta son iguales, ¿no ven? Estamos de acuerdo. Esa columna y esa otra columna son iguales. Entonces, si pasa aquello, su resultado es directo. Vale igual a 0. Entonces, todo determinante en el cual yo puedo identificar dos filas o dos columnas iguales, su resultado siempre es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, vamos con la siguiente propiedad, la tercera. ¿Sí? Si nosotros podemos identificar en este caso un determinante, si nosotros podemos identificar un determinante en donde se tiene que una de las filas es múltiplo de otra, como sucede en este caso, miren, ¿no? Si nos fijamos, esta fila
con esta otra tiene un grado de multiplicidad. O sea, esta segunda fila es 3 veces la primera, si se dan cuenta. Si logran identificar esa situación en un determinante, su valor vale 0 por propiedades. No necesitan hacer ningún cálculo. Directamente su valor vale 0. O vean lo siguiente, miren, yo también puedo ver esto en términos de columnas. Tendría 1, 1, 1. Miren esta situación. Entonces nos fijamos que hay una multiplicidad entre estas dos columnas. O sea, esta es 5 veces la segunda. O sea, la tercera columna es 5 veces la segunda. Si ven esta situación, su valor vale 0 directamente, ¿no? Porque el objetivo, ya les decía, es cuando ven ustedes un determinante, es mucho más útil encontrar su valor numérico y nosotros necesitamos de metodologías de cálculo. Pero por este caso, o en estos casos que tienen esta particularidad, como en este último que hay una fila o hay una columna, cada vez es otra, o sea, es múltiplo de otra, nosotros sabemos que ese tipo de determinante asume un valor igual a 0, ¿correcto? Entonces, sería otra de las propiedades. Y, a ver, otra. Si ustedes tienen la necesidad de calcular el determinante de una matriz identidad, del orden que sea, siempre va a valer 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cualquiera sea el tamaño de la matriz identidad a la cual le puedo calcular un determinante, su valor siempre es la unidad. Otra propiedad, miren, la quinta propiedad. Si nosotros en un determinante, miren, si nosotros en un determinante cualquiera vamos a identificar, tenemos la necesidad de aplicar la operación elemental, porque se puede aplicar operaciones elementales sobre determinantes. Si tenemos la necesidad de aplicar la operación elemental de rotar filas o columnas, miren, ahora ya no pongo el símbolo de equivalencia, sino pongo el símbolo de igualdad. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros aplicamos la operación tal cual indica el enunciado, o en este caso la litografía o la notación que estoy utilizando, ¿sí? O sea, hago la rotación, como indica, la primera por la tercera, pero por cada rotación que yo haga, debo multiplicar al determinante resultado un signo negativo. Si volvería a hacer una rotación más, debería volver a multiplicar por un signo menos. O sea, cuando yo utilizo la operación elemental de rotar filas o columnas, recuerden ustedes, es válido para los dos. Por cada rotación que yo haga, debo poner un signo negativo en el determinante resultado. O sea, después de haber hecho la operación, debo poner un signo menos. ¿Está bien? Entonces, recuerden que hay 3 modelos de operación elemental. Uno de ellos es la rotación de filas. Si yo aplico operaciones elementales sobre determinantes y una de ellas es la rotación de filas, por cada rotación yo debo poner un menos delante del determinante resultado. ¿Estamos bien? Entonces, espero que esta parte hayan logrado entender. ¿Se entiende bien, compañeros? Sí, Inge. ¿Entiende bien? Perfecto. Eso graben bien de memoria, ¿no? Miren, cuando ustedes requieran aplicar la operación elemental de rotar 2 filas o rotar 2 columnas, o sea, hacer el proceso de rotación,
por cada rotación que ustedes hagan, siempre deben poner un menos delante del determinante resultado. Eso grábenlo de memoria, ¿estamos de acuerdo? Porque si no, en cualquier momento eso va a aparecer. Y yo debo tener presente esta propiedad que es muy importante. ¿Sí? Entonces avancemos con la siguiente propiedad. Ustedes ya intuyen de qué se trata, del otro modelo de operación elemental, que en este caso sería, miren, sería si yo tengo este determinante, y tengo la necesidad de volver este 4 en un 1, o sea, estoy aplicando la operación elemental del múltiplo escalar de una fila, o puede ser de una columna, ¿bien? En el determinante resultado, el determinante tiene que quedar multiplicado por el inverso de la constante que ustedes están utilizando, ¿no? Y hacer la operación elemental correspondiente. Miren, entonces tendría en este caso menos 1, 3, 1. Si estoy haciendo un cuarto a la fila 2, entonces esto se volvería 1. Tendría aquí un menos un cuarto. Tendría aquí 3 cuartos, ¿correcto? Esto no cambia, ¿no? Sería 1, 2, 3. Y cerramos el determinante. Miren esta notación. O sea, siempre que haga esta operación elemental, o sea, el múltiplo escalar de una fila, o sea, multiplicar una constante por una fila o por una columna, en el determinante resultado nosotros multiplicamos siempre por el inverso de la constante. Y a efectos de ya anotar como debería ser, esto va a ser 4 veces menos 1, 3. Tendríamos de esta forma. Entonces, ¿qué está pasando? Es como si esta constante, esta operación, es sinónimo de haber factorizado a toda la fila. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando yo hago esta operación elemental, es sinónimo de haber factorizado esa constante, miren, su inverso, ¿no? Lo que buscaba a toda la fila. Es como si a la segunda fila le hubiera extraído el 4. ¿Cómo me doy cuenta? Esto tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? Si yo vuelvo a meter este 4 en la segunda fila, debería darme lo que tenía originalmente. Entonces, ya sea que piense por el lado rojo o ya sea que piense por el lado verde, yo debo tener claro que cuando utilizo esta operación elemental, si quiero pensar en la forma de hacer como tal la operación elemental, siempre que haga la multiplicación por una constante por una fila o columna, el determinante resultado queda multiplicado por el inverso, miren, 1 sobre la constante. Y aquí obviamente por extremos y medios yo tendría 4 veces ese determinante. O si hago esta operación elemental, o si no hago ni la operación elemental, como corolario, yo podría factorizar, miren, un elemento que es común en una fila o en una columna. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, aquí, ojo, qué pasaría si yo tuviera un determinante como este? Obviamente vale 0, ¿no? Pero, digamos, pondría de esta forma, miren. Hay la necesidad o hay la oportunidad de sacar de este lado el 5 y de este lado también el 5, ¿sí? Entonces, ¿qué quedaría aquí? Estoy sacando 2 veces 5 al cuadrado, quedaría 1, 1, 5, 5. Obviamente sabemos por propiedades que esto vale 0, porque recuerden, si hay un múltiplo escalar de una fila o las filas son iguales, su resultado vale 0. Pero a efectos de poder ejemplificar que si yo quiero factorizar algo de un determinante y ese común está en todos los elementos, debo contar cuántas filas o cuántas columnas tiene el determinante para ponerle esa constante y elevar al exponente el rango que tiene el determinante. Miren esta situación del 5 al cuadrado.
Entonces eso es bien importante darse cuenta. Recuerden, en matrices cuando yo factorizaba a cada uno de los elementos. Cuando sacaba un 4 tenía que sacarle en toda la matriz. Y esa es la diferencia. Cuando yo tengo eso común en toda la matriz, yo debo poner, en este caso, el elemento, pero elevado al exponente, que sería el rango de la matriz, ¿no? Entonces, al cuadrado, porque es una matriz de 2 por 2, pues su dimensión es 2, sería 5 al cuadrado. Esto puede ser útil en cualquier momento cuando yo tenga la necesidad de extraer algo en común, tanto en filas como en columnas. Siempre se debe factorizar de esa forma. Esa es la diferencia de hacer operaciones elementales sobre matrices y de hacer operaciones elementales sobre determinantes. Recuerden, cuando yo hacía esta operación elemental sobre matrices, no consideraba nada adicional. O sea, hacía la operación tal cual es y no multiplicaba por el inverso de la constante ni nada por el estilo. Pero cuando yo hago esta operación elemental sobre matrices, miren la consideración que tengo que hacer. Y esta es una propiedad de los determinantes. Entonces, espero que con esta notación muy redundante, miren, de color rojo o de color verde, ustedes hayan quedado claro, o haya quedado claro para ustedes que si yo utilizo esta operación elemental es sinónimo de factorizar, ¿no? El determinante debe quedar multiplicado por el inverso de la constante. ¿Se ha entendido bien, compañeros, esta última propiedad? Sí. Perfecto. Grábenla de memoria también. Recuerden, miren, es una operación elemental que genera una condición adicional, si es que la utilizo cuando estoy calculando un determinante. Porque por propiedades, si hago uso de esta operación elemental de multiplicar una constante por una fila o por una columna, el determinante resultado tiene que estar multiplicado por el inverso de la constante. Eso grábenlo de forma permanente, porque en cualquier momento podemos utilizar esta propiedad para el cálculo. ¿Está bien? Entonces, hemos hecho uso de los dos modelos de operación elemental y por ende nos falta el tercer modelo de la operación elemental. Recuerden que solo hay 3 modelos de operaciones elementales. Entonces diríamos séptimo, miren, diríamos, si ustedes en un determinante cualquiera, ¿no?, están con la necesidad de hacer la operación elemental, el otro modelo, menos 3 veces la fila 1 más la fila 3, entonces la fila 3, o sea, tienen la necesidad de hacer la operación o utilizar la operación elemental de la adición del múltiplo escalar de una fila a otra. Esto también es válido para columnas. Solo en este caso, el determinante se hace la operación y no se toma ninguna consideración adicional. Miren, ponemos tal cual es el determinante, ¿no? ¿Sí? Y hacemos la operación que nos solicitan, pero no hay que multiplicarle ni por la constante, ni por un signo menos, ni nada. Solo con este tipo de operación elemental no consideramos nada. Hacemos la operación tal cual hacíamos como en matrices, ¿sí? Solamente que en este caso estamos aplicando a determinantes, ¿no? Entonces sería en este caso 0, ¿no? Menos 6 menos 1 va a ser menos 7. Menos 9 más 4 va a ser menos 5. Y estaría hecho el cálculo del determinante aplicando este modelo de operación elemental. Entonces, si nosotros ponemos con rojito, solo en este caso no se hace consideración adicional. No se considera nada adicional. Nada adicional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren la importancia de estas propiedades que estamos aprendiendo ahora a utilizar, ¿no? Rotación de filas, un signo menos. Cada vez es una fila, inverso de la constante por el determinante resultado.
Y cuando hago la adición del múltiplo escalar de una fila a otra, bueno, en ese caso no necesito hacer nada adicional, ¿no? Entonces, y ahí tienen, digamos, las operaciones como tal. Y si quisiera, digamos, como en este caso es más sencillito, yo podría también hacer en columnas, ¿no? Miren, para las columnas tendría esta situación. Puede haber determinantes algébricos, recuerden, nada impide, ¿está bien? Entonces diría, por ejemplo, ya sea en filas, ya sea en columnas, etcétera, podría decir lo siguiente, a ver, se me ocurre, ¿qué operación? No sé, podríamos decir, a ver, menos X, la columna 1, le voy a sumar a la columna 2 y va a cambiar la columna 2. Si hago esta operación, tal cual indica, esta primera no cambia, aquí habría 0, porque menos X más X es 0, aquí tendría Y menos X, aquí tendría Z menos X. ¿Estamos de acuerdo? Y podría seguir haciendo un combo, ¿no? Para el cálculo correspondiente, miren. Se me ocurre también poner menos X al cuadrado, columna 1 más columna 3, entonces columna 3. Es sencillo, ¿no? Entonces diría, aquí es 0, aquí tendría y cuadrado menos x cuadrado, z cuadrado menos x cuadrado. Y tendría ese cálculo. Si quería o tenía la necesidad de anular estas dos constantes. He utilizado las operaciones elementales en donde no considero nada adicional. Simplemente realizo las operaciones y obviamente el determinante no tiene otra consideración adicional, ¿no? Ejemplo para filas, ejemplo para columnas. No debe intimidarme el hecho de que haya letras internamente, ¿no? Podría calcular con exponentes cúbicos, con raíces, o sea, ya la diversidad es infinita, ¿no? O sea, estamos aprendiendo con algunos números para más o menos que ustedes agarren el know-how de cómo se hace la situación, pero nada impide de que pueda haber también valores algébricos en algún proceso de cálculo. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá. ¿Se entendió bien, compañeros? Ingeniero, ¿puede volver a repetir la propiedad 7, por favor? Es que se me cortó el internet. Perfecto. Vamos. ¿Qué dice esta propiedad 7? Dice que si yo utilizo la operación elemental de la adición del múltiplo escalar de una fila a otra, ¿correcto? Solo en este caso hacemos la operación como si fuera una matriz. Aplicamos la operación como tal, pero no hacemos alguna consideración adicional, como hacíamos, por ejemplo, en el múltiplo escalar de una fila, ¿no? O sea, el inverso de la constante, o cuando rotábamos filas, había un signo negativo por delante. Solo en este caso, solo en este, se hace la operación tal cual indica y, bueno, no consideramos nada adicional, no multiplicamos por constante ni por menos. Eso es válido tanto para filas como para columnas. Por eso me piden que haga la operación, haga o multiplique 3 veces la primera fila y súmele a la tercera. Eso dice esta operación. Entonces, la primera la copiamos como está, la segunda igual, y en la tercera, ¿no? Menos 3 más 3 sería 0, menos 6 menos 1 sería menos 7, menos 9 más 4 es menos 5. Entonces hemos hecho la operación elemental, pero miren, en el resultado no he puesto nada adicional. Esa es la propiedad 7, ¿no? Con este modelo de operación elemental yo no considero nada adicional. Simplemente realizo la operación tal cual está y bueno, pasaría a seguir desarrollando el proceso de cálculo, ¿no? Otra cosa bien importante es que cuando yo aplico elementales sobre determinantes, miren, ahora sí aparece la igualdad. Ya no hago como antes, ¿no? Siempre le ponía un equivalente. Por eso la notación es bien importante, ¿no? O sea, el hecho de ponerle corchetes es no considerar esta situación. Pero a veces, por flojera, en vez de utilizar un corchete, nosotros utilizamos una barra. En esa barra ya estamos diciendo que es otra cosa, que es un determinante. Y ustedes saben que un determinante siempre es un número. Aquí lo dije, ¿no? Y por ende, ¿no? Cuando yo calculo el valor de un determinante, a la final se transforma en un número. Por eso
la importancia de la notación que utilizamos en este curso de álgebra lineal. No sé si con eso he logrado aclarar la duda que tenías y amplificar mucho más todavía algún concepto que había adicionalmente. Sí, ingeniero, gracias. Ok, perfecto. Vamos a una octava propiedad, ¿no? La octava propiedad dice que el determinante de una matriz triangular superior, o por el otro lado, de una matriz triangular inferior, y les digo, ¿no? Esta tiene la forma siguiente, miren, la forma siguiente. Una triangular superior, bueno, depende del orden que tenga, pero va a tener esta cualidad, miren, 5, 6 y 9, qué sé yo. Entonces aquí tendría un 0, 0, 0. La forma que tiene una matriz triangular superior es que debajo de la diagonal principal, miren, esta es la diagonal principal, ¿no ve? Diagonal principal. Todos sus elementos son ceros, miren, todos son ceros. A este tipo de matriz, es un tipo de matriz especial, se le denomina matriz triangular superior. Y el determinante de una matriz triangular superior simplemente se reduce aquí, a multiplicar todos los elementos de la diagonal principal con su correspondiente signo. En este caso sería 45 el valor de ese determinante. Eso pasa solo en matrices triangulares superiores. O también podría tener el arreglo de una matriz, en este caso, triangular inferior. Miren. Digamos. O sea, cuando una matriz es triangular inferior, si ustedes identifican la diagonal principal, miren, aquí tenemos la diagonal principal, ¿sí? Todo lo que está por encima de la diagonal principal asume un valor igual a 0. Cuando tiene esta configuración una matriz, se denomina matriz triangular inferior. O sea, cuando los elementos sobre la diagonal principal son todos ceros, se trata del caso de una matriz triangular inferior. Y su determinante básicamente se reduce al producto de los elementos de la diagonal principal, ¿no? Con su correspondiente signo. Y este resultado valdría igual a menos 5. Entonces, una propiedad muy importante que nos va a ser útil en este caso en el cálculo del determinante como tal. Pero serían las 8 propiedades importantes. Bueno, existen algunas más, ¿no? Por ejemplo, bueno, para que ustedes también investiguen un poquito, solamente yo voy a listar unas 2 más. Por ejemplo, el determinante de la matriz siempre va a ser igual al determinante de su transpuesta. ¿Estamos de acuerdo? Una décima propiedad importante también sería, sería el determinante de la matriz inversa siempre es igual a 1 sobre el determinante de la matriz A original. Propiedades que podemos ir enlistando, ¿no? Una tras otra. Lo que yo sugiero es que acá puedan investigar qué propiedades más hay. Nosotros vamos a mencionar estas más importantes, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Pero nosotros nos quedamos con estas 10, nuestro avance. Las más rescatables, ustedes se podrán dar cuenta, las propiedades elementales que se aplican a un determinante tienen connotaciones diferentes a las de una matriz. El hecho de tener una matriz triangular superior o inferior, su cálculo determinante había sido mucho más sencillo. Y las primeras, ¿no? Sin necesidad de calcular, de saber ningún método de cálculo, yo con solo inspeccionar bien, identificar bien al determinante, yo puedo obtener su valor resultado, ¿no? En este caso lo hemos ejemplificado tanto para filas como para columnas. Entonces, de eso se trata las propiedades de determinantes. ¿Quedó claro, compañeros? Sí, Inge. Perfecto. Sí. Entonces, muchas gracias, Yamil.
Entonces, continuando, ahora sí nos meteremos de lleno. Recuerden que este es uno de los hitos que perseguimos en este curso, el saber calcular bien un determinante, ¿sí? Nosotros vamos a poner como subtítulo métodos de cálculo, ¿no? Entonces, métodos de cálculo de un determinante. El primero, el más conocido, la regla de Sarrus, ¿no? Ustedes conocen, recuerden, de colegio, ¿sí? Nosotros sabíamos que si teníamos un determinante de 2 por 2, era sencillo, ¿verdad? Hacíamos producto de la diagonal hacia abajo y le poníamos un signo positivo, y hacíamos producto diagonal hacia arriba y le poníamos un signo negativo. Es el más básico, ¿no? Entonces es bueno recordar también aquello. A11 por A22 menos A21 por A12. Y de esa forma, miren, un determinante se ha transformado en un número. En el caso más sencillo, si quisiéramos hacer un ejemplo, bueno, esto puede ser así, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y nosotros sabemos, como les decía, la diagonal hacia abajo positivo y la diagonal hacia arriba negativo. Entonces, ¿qué tendríamos? 1 por 4 menos 2 por 3, que es 6, sería menos 2 el valor de ese determinante. Y nuevamente con esto queda ratificado, miren, que el determinante a la final siempre se transforma en un número, ¿no? Este caso sería para una matriz, la regla Sarrus, la primera sería para una matriz o para un determinante de orden 2, ¿no? Porque tiene 2 filas y tiene 2 columnas, de 2 por 2, para una matriz de 2 por 2. ¿Qué pasa cuando el orden es de 3 por 3, por ejemplo? Miren, por este mismo método, ¿sí? En este caso, bueno, el arreglo es ya diferente. Lo voy a hacer mediante un ejemplo directamente para que ustedes agarren práctica solamente, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, por ejemplo. Puede ser cualquier determinante, ¿no? Se me está ocurriendo a mí, nada más. ¿Sí? Entonces, que sea 4, digamos. En este caso, el método dice, repita filas o repita columnas. Las dos primeras en este caso, por eso le voy a poner con colorcitos. 1, 2, 3, menos 1, 4, 1. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que repito dos filas o dos columnas, dependiendo, nosotros hacemos productos en la diagonal positivos hacia abajo siempre. Miren, recuerden el método, esto lo aprendieron ya en colegio, ¿no? Más, y hacia arriba todos los productos tendrían que ser negativos, miren, hacia arriba, todos negativos, siempre es así. Entonces, ahora sí calculamos su valor como tal, miren, 1 por 4 había sido esto 16, menos 1 por 1 es menos 1, por 3 sería menos 3 nomás. Después tendrían 5 por 2, 10, por 1 sería 10 positivo. Ahora vamos hacia arriba. 5 por 4 sería 20. 20 por 3, 60. Pero por fuera hay un menos, entonces sería menos 60. ¿Correcto? 1 por 1 por 1 es 1. Por este menos sería menos 1. Y por último, menos 1 por 2 es menos 2. Por 4 menos 8. Por este menos se vuelve más 8. Y tendríamos que hacer la simplificación nomás, ¿no? De todos los positivos con los negativos. Entonces, ¿qué tendríamos? A ver, por los positivos, vamos a poner así. Es sencillito, ¿no? Pero para no confundirlos, lo vamos a hacer por pasos. Todos los positivos tendríamos ¿cuánto? 24 más 10 sería 34 positivo. Y todos los negativos serían menos 64. ¿Está bien? Entonces, si hacemos esta operación, miren, tenemos ¿cuánto?
El 34 se va con el 64 y quedaría menos 30 con sí. Y nuevamente se ratifica, ¿no? Que un determinante, a la final, el método que hagan, o sea, siempre que yo vea este arreglo con barritas, yo sé que eso equivale a un número. ¿Estamos de acuerdo? Pero el método también acepta, miren, el método acepta para recordar, porque esto no debíamos avanzar, sino solamente mencionar, ¿no? Pero a efectos de que nuestra clase quede completa, ilustramos cómo se opera cuando se tiene un determinante de orden 3×3 y lo que deseo es en este caso su cálculo por Sarrus, digamos. El método dice también puedo repetir columnas, ¿no? Y 2, 1, menos 1, 5, 2, 4, 1. ¿Está bien? Entonces hacemos nuevamente las diagonales hacia abajo, ¿no? Diagonal hacia abajo, con signo menos o con signo más por fuera, miren, así. Y luego tendríamos lo siguiente, con signo más por fuera y por menos hacia arriba también, ¿no? Las diagonales hacia arriba tienen un menos. Aquí tendrían un menos. ¿Estamos de acuerdo? Y listo. Es hacer nuevamente lo mismo, ¿no? Entonces diría igual y hacemos las operaciones. Aquí 1 por 4 por 4, esto es 16 positivo. 2 por 1, 2 por 5 sería 10, positivo 10. Aquí tendría 3 por menos 1, menos 3 por 1, menos 3. Como fuera hay menos, sigue siendo menos 3 y hacia arriba, ¿no? Ahora 5 por 4, 20, por 3 es 60 y por este menos sería menos 60. 1 por 1 por 1 y por este menos va a ser menos 1. 4 por menos 1 es menos 4 por 2 menos 8. Menos este de afuera sería positivo 8. Entonces, haciendo el mismo análisis que hicimos hace rato, tendríamos 24, 34 positivo y los negativos nuevamente serían menos 64 para dar menos 30 como resultado. Entonces, hagan por un lado, hagan por el otro, el resultado siempre es el mismo. Y aquí llega la oportunidad para aclarar con una nota, ¿no? Esto es bien importante recordar. Cualquiera sea el método de cálculo, el determinante o el valor del determinante es único. Es único. ¿Estamos? O sea, utilice cualquier método de cálculo, su resultado siempre va a ser el mismo. O sea, no existe para una matriz dos determinantes diferentes, no. Una matriz, si concibe el cálculo de un determinante, entonces esa matriz o su valor de esa matriz, su determinante, siempre va a ser único. Utilice cualquier método de cálculo que utilice, siempre voy a llegar a la misma respuesta. Eso es importante tener claro. O sea, el valor del determinante es único. ¿Está bien? ¿Se ha entendido hasta aquí, compañeros estudiantes, o alguien tiene alguna duda? ¿Se entendió bien? Sí, que Correcto. Sí. Todas estas reglas de juego que estoy mencionando, por favor, guárdenlas siempre presente, de memoria hasta el final, porque les va a salvar en muchos casos de algún inconveniente que se pueda generar, ¿no? Entonces, naturalmente, miren, el método de Sarrus, con sus diagonales hacia abajo, hacia arriba, alguien me dirá, estamos 3×3, ¿y qué pasa cuando yo tengo un determinante de 4×4? Porque esto va a ir creciendo, ¿no ven? 4×4. Digamos que tengo un determinante de este tipo. A ver, vamos un poquito más atrás. Tenemos un determinante de este tipo, ¿no? 1, 2, 3, 4, cualquiera sea el número, ¿no? 1, 0, 1, 0, menos 1, 3, menos 1, 2,
y 5, 3, 1 y 4, digamos. Es un determinante de 4 por 4. Entonces, si queremos volver a repetir lo que hemos hecho, alguien va a decir, ah, no, si es 4 por 4, si antes repetía 2 filas o 2 columnas, ahora repito 3, ¿no? O sea, en este caso sería 0, 1, 0, y tendría menos 1, 3, menos 1, 2, ¿correcto? Haciendo uso de la técnica que hemos mencionado, y hacia abajo, obviamente, hacia abajo con positivos, ¿no? Miren, con positivos. Así sería su configuración, si el método funcionara, ¿no? Entonces, cualquiera va a hacer esto, o cualquiera que no haya asistido a esta clase, ¿no? Por eso es importante asistir a clases. En este primer parcial se ha dicho imperdonable faltarse alguna, ¿no? Entonces, dicen, fácil, ¿no? Puedo hacer para 5 por 5, 6 por 6. En este caso, hagan el producto que hagan, esto no es igual al determinante. Si esta matriz era A, no es igual al determinante de A. Por eso, recuerden, nuestros profesores de colegio siempre nos enseñaban hasta determinantes de 3 por 3, y habíamos aprendido a calcular o resolver sistemas por determinantes, y siempre era hasta 3 por 3, pero nunca nos habíamos pasado a 4 por 4 o 5 por 5. ¿Por qué? Porque en este caso el criterio o la metodología falla, ¿no? El criterio o la metodología falla. Mucho ojo, ¿no? Quien haga esto, para mí es un sacrilegio, ¿no? En el examen. Generalmente un examen no tiene determinantes de 3 por 3 nomás. Si fuera numérico, mínimo les van a preguntar de un 7 por 7, 5 por 5, donde este método queda fuera, ¿no? O sea, este método es para otros casos, ¿sí? Pero, y es válido hasta determinantes de 3 por 3. Esta configuración, la de repetir la que hice, va a dar obviamente un resultado, ¿no? Va a dar una constante, pero esa constante no va a ser igual al determinante de esta matriz A. Mucho ojo, ¿no? O sea, no va a ser igual. ¿Por qué? Porque el criterio falla, la configuración falla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo determinantes mucho más grandes, como les dije, en un examen no entran de 3 por 3, sino determinantes mucho más grandes, entonces tengo la necesidad de buscar otro método alternativo de cálculo para estos determinantes grandes, ¿no? Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora, ¿correcto? Pero ¿se ha entendido esta aclaración, compañeros? Que el criterio falla a partir de 4 por 4, 5 por 5, 100 por 100. Este criterio ha de fallar. Solo es válido hasta 3 por 3. ¿Eso se entendió bien? Sí, que Sí, que Correcto. Entonces, gracias. Entonces, mucho ojo, ¿no? Cuidado que alguien haga esto en su examen. Ay, sí, ¿no? Penalización, porque me tendría ganas de exorcizarme, ¿no? Un error conceptual muy grande que obviamente siempre lo aclaro para que ustedes no cometan ese error. Como ya tengo determinantes grandes y obvio, no puedo en este caso encontrar el resultado por este método de Sarros, que fue el primero. Ahora voy a ejemplificar un segundo método que es infalible, ¿no? El método de operaciones elementales. Elementales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice este método de operaciones elementales? Miren, tengo un determinante, obviamente, cualquiera sea, ¿no? Un determinante que tenga un orden mayor a 4 por 4. También funciona para 2 por 2, ¿no? Pero un determinante grande, digamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? A este determinante, compañeros, lo voy a transformar por operaciones elementales. A su forma, miren, a su forma triangular
triangular superior o triangular inferior. Cualquiera de esas dos formas. Y ustedes saben que este tipo de determinante ya es fácil de calcular, ¿no ven? Entonces, este método tiene su nido o su origen, ¿en dónde? En estas propiedades que hemos mencionado, porque ahora voy a llevar a esta forma, que sería más o menos un escalonamiento reducido, no, un escalonamiento solamente, no es una forma escalonada reducida, sino una forma escalonada solamente, utilizando estos tres modelos de operaciones elementales y obviamente por propiedades el cálculo determinante es rápido, ¿no? Entonces, este método que vamos a utilizar es fácil de programar en lenguaje C, en Fortran, en lo que ustedes tengan en un futuro a disposición. Obviamente el MATLAB también podemos utilizar para hacer aquello, porque admite la programación como estamos viendo nosotros, ¿sí? Obviamente notando o tomando en cuenta estas propiedades, porque voy a utilizar operaciones elementales sobre las filas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, por este método yo puedo encontrar el valor determinante con operaciones elementales y dentro de esas operaciones elementales considerar las propiedades que hemos mencionado anteriormente. ¿Para qué hago aquello? Para llevar el determinante a su forma triangular superior o inferior. Y una vez que esté en ese sentido, el determinante ya es sencillo de calcular, ¿no? Esto básicamente va a ser hacer un producto, o sea, pondremos con símbolos, una productoria de los elementos de la diagonal principal, ¿no ve? Y ya estaría dando la constante resultado. De esa forma nosotros podemos encontrar el valor de un determinante. Ahora, cuando se tiene así determinantes grandes, también es prudente, digamos, encontrar el determinante por software, ¿no? Y vamos a hacer ilustración un ratito de cómo podíamos utilizar el software antes y vamos a llegar a la misma respuesta, miren. Voy a oprimir en este caso mi calculadora. Les compartiría directamente ya el escritorio para que quede claro. Un ratito, estamos ahí. Entonces tengo una calculadora Hewlett Packard, como ustedes pueden ver, ¿no? Y vamos a cargar este determinante, ¿no? En este caso pondremos así para poderles ilustrar cómo se maneja. Miren, tengo en la primera fila 1, 3, 4. Entonces vamos a cargar. Les he enseñado a manejar esta calculadora, una consulta. Compañeros, ¿se han dormido? No, Inge. Bien, entonces aprovecho. Este es un emulador de la calculadora Hewlett Packard. Se puede conseguir muchos emuladores, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como les estoy compartiendo el escritorio, en este caso es bien sencillito, navegamos directamente y ponemos emulador HP 50G, ¿no? Y ustedes van a ver, miren, en YouTube cómo instalar este emulador tanto en su computador como en su celular, porque existe para la versión Android. En este caso, en el celular Android lo pueden descargar y pueden, en este caso, encontrar como una aplicación, básicamente, ¿no? Entonces, el buscador que ustedes van a poder encontrar es sencillo. Por ejemplo, en este está el emulador, yo voy a entrar. Es una aplicación, miren, esta va a ser la emulación que van a lograr, ¿no? ¿Y qué tienen? ¿Qué tipo de archivos tienen? A ver, un ratito. Yo tengo ya descargado esto. Si nosotros buscamos, en este caso, una de mis carpetitas, pero lo que tiene que aparecer es una instalación tanto para la computadora como para el celular Android, ¿no? Entonces, ustedes podrían tranquilamente encontrar aquello. A ver si es que está todavía facilito. Voy a fijarme si tenemos. Aquí tenemos el emulador HP, por ejemplo. Y este es el emulador para la PC. Miren. Instalamos la aplicación, doble clic y tiene las caretitas para la 50G, la 49G, la 48. O sea, son versiones de la calculadora. Se han quedado en la 50G.
Entonces ustedes pueden tener todas estas emulaciones. Esto para PC. Pero podemos tener también para Android. Y va a llegar a descargar, ustedes en el Play Store pueden descargar, es gratuito. Y también hay una versión de pago, Go49G APK, ¿no? Es una aplicación para tener esta máquina que yo les estoy mostrando. Obviamente la calculadora, vamos a poner, por ejemplo, es esta, ¿no? ¿No? Tendríamos, esta es la calculadora que vamos a tener emulando. Obviamente el costo en físico debe estar alrededor de unos $70, ¿no? Que lo podemos comprar, tiene para ampliar con memorias y más. Pero es una calculadora científica que maneja matrices, y no solo matrices, sino también integrales y más, todo en algébrico. Ustedes han debido escuchar hablar y algunos de ustedes seguramente tienen dominio. Y para los que no tienen, obviamente, les muestro, ¿no? Qué tipo de herramientas hay para poder seguir utilizando. Ahora, una vez que estoy acá, una vez que estoy en esto de la calculadora, miren, debo configurar. Hay dos formas de trabajo y está en los modos. El modo de operación, por ejemplo, aquí está en RPN. El RPN significa, o es un modo de operación similar a las fichitas que tenemos en la biblioteca. A ver, imaginen, cuando ingresan a una biblioteca antigua, ustedes tienen unas fichitas, unos ficheros por cada libro, ¿correcto? Cuando estamos en RPN, esa misma configuración se tiene en la pantalla como tal. Si yo aplico más menos, ¿ven? Tenemos el modo algébrico y le doy OK porque todas estas letras, las 6 que están aquí arriba, corresponden a estos menús que tengo acá. Entonces le digo OK y cuando está en forma algébrica, ALG, la suma es como las calculadoras normales que tenemos. O sea, si yo quiero hacer 1 más 2, tengo que poner 1 más 2 y nosotros ponemos el igual, que sería un enter, y me va a dar un 3. Miren, y se va cargando en fichitas como tal. Cuando yo pongo en el modo RPN, miren, lo voy a configurar, OK. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, hago 1, si hago 1 más 2, a ver, esperemos un ratito, vamos a borrar todo, vamos a limpiar la pantalla. Si yo, por ejemplo, quiero hacer como mis calculadoras normales, ¿no ve? 1 más 2, miren, ha empezado a haber un error, ¿correcto? Volvemos a hacer lo mismo, miren. Borramos 1. Si pongo más, me va a dar error. Error de suma porque falta elementos, o sea, tenemos elementos insuficientes. Entonces, ¿qué pasa cuando está en el modo RPN? Ustedes tienen que tener en esos ficheritos, esta es una fichita, la ficha 1, cargamos en la ficha 2, y cuando tenemos dos fichitas, podemos recién apretar el más en vez de igual, y me da ese valor igual a 3. O sea, es una parte de argumentos diferentes a lo que nosotros hacíamos. O otra forma de obtener lo mismo, miren, en vez de poner el más, digo 1, espacio, estoy cargando en la barra de mandos, ¿no? Espacio 2, o sea, tengo dos objetos, el 1 y el 2, y en vez de poner igual, ahora aprieto recién la función que quiero, el más, y me va a dar el 3. Si hago lo mismo como hacía en mi calculadora anterior, o sea, 1 más, quiero sumar al 2, miren, me va a dar un error. Entonces puedo levantar el error poniendo ese, pero tendría que poner un enter para el siguiente y recién poner un más, ¿correcto? Entonces, esa es la diferencia en el modo RPN y el modo, en este caso, algébrico. El algébrico es, como ustedes conocen, una calculadora, la común, la de libre cambista. Y en el modo RPN, entramos en RPN y obviamente tenemos la opción de utilizar lo que yo estoy haciendo ahora. Una vez que he definido esa forma de operación, muchachos, nosotros cargamos matrices. ¿Cómo se cargan matrices? Miren, MTRW. Y ahí aparece la configuración, ¿no? Es en azulito, si se dan cuenta. Miren, en azulito, está en la tecla EQW. Pero si alguien no puede encontrar aquello, o sea, tengo conflictos a la hora de poder hacer esto, yo puedo encontrar aquí, miren, en el buscador, manual, ¿no? Manual HP 50G. Entonces vamos a encontrar, un segundito por favor, voy a contestar el teléfono.
Bien, continuemos. Me van a disculpar, por favor. Miren, manual, dice, de la calculadora gráfica. Es que ahora que tenemos lo virtual, tenemos infinidad de manuales, ¿no? O sea, con esta pueden programar muchas cosas. O sea, la diversidad está en ustedes. No solo existe esta, está la Texas Instrument y más. Obviamente, apegamos a su poder de investigación. Y aquí está, miren cómo introducimos expresiones algebraicas, cómo hacemos los cálculos numéricos, cómo hacemos operaciones con números complejos, cómo resolvemos ecuaciones, cómo cargamos vectores, y aquí está, matrices y álgebra lineal, para que alguien que no ha entendido algo, cómo se calcula un determinante, cómo se calcula una traza, cómo se calcula una inversa, y etcétera, etcétera. La diversidad está en ustedes, obviamente lo pueden conseguir sobre la marcha, hay que leer un poquito, pero para alguien que tiene muchas más dudas de lo que yo estoy mostrando, ahí tienen la forma de conseguir el manual y obviamente leerlo. Y esto pueden tener, como les decía, tanto en su PC como ahorita estoy yo, o también podrían tener en su celular Android, ¿no? Que lo tenemos siempre manejando cualquier rato y me serviría para validar cualquier resultado, ¿correcto? Entonces, ¿cómo cargo matrices? Nuevamente, ¿no? Está en este comando, en mtrw, ¿no? Es un arreglo. Entonces, azulita y matrices. Y el cargado de matrices es directamente con el teclado o pueden hacer con el ratón. Como tengo 1, 2, 3, 4 en la primera fila, entonces voy a poner 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4, miren, y cargamos en la primera fila. Entonces, como se carga por filas, entonces bajamos una posición abajo y recorremos a la primera posición. Está cargada la primera fila y voy a cargar las tres siguientes. Puedo hacer fila por fila o a partir de este procedimiento, uno solo a la vez, ¿no? Entonces tendría 1, espacio 0, espacio 1, espacio 0, que sería la segunda fila, le decimos Enter, miren ya grabado. La tercera fila tiene un signo negativo, o sea, necesito meter un -1, ¿correcto? Aquí como ustedes pueden ver. Para encontrar el -1, ponen el 1 y le ponen más menos. Este le cambia el signo al objeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos, espacio 3, espacio 1, ese 1 es negativo si se dan cuenta, entonces más menos, espacio 2, y cargamos esa tercera fila, vamos con la cuarta fila, espacio 3, espacio 1, espacio 4 y le damos Enter. Hasta ahí habríamos metido toda nuestra matriz, ¿no? Entonces le damos Enter y miren, la matriz se carga tal cual escribimos en el cuaderno. ¿Sí? Le puedo seguir cargando. Si le pongo un Enter, es como si se hubiera repetido. Es como si hubiera anotado esta matriz en una siguiente cartulinita de las fichitas que tenemos en una biblioteca, ¿correcto? Entonces, por si acaso he cargado los dos. Y ahora, vamos, miren, en azulito y decimos matrices, ¿no? Aquí está en la tecla 5. Y vamos a ver en cuál podríamos encontrar determinante. Como estamos operando, estamos calculando, está en el segundo, en operación, en F2. Entonces ponemos F2 y miren, en el final está det. Este comando det va a calcular el determinante de esta matriz. Pues le voy a poner det, miren, me da 44. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma yo puedo calcular tanto determinantes numéricos como algébricos también. Lo vamos a hacer en esta clase. Vamos a calcular un determinante algébrico en la calculadora. ¿Para qué me sirve esto? Para validar, o sea, para tener garantía de que no me he equivocado en nada en mi proceso, ¿no? Podría ser como un respaldo, ¿correcto? Como ahora es virtual, entonces van a poder manejar calculadoras y todo. Pero quién sabe, en un curso presencial, obviamente las calculadoras a veces dejamos de lado y hacemos que ustedes resuelvan todo a pulso, o sea, todo desde la metodología que se les ha enseñado. Pero ahora, como tenemos la opción de virtual, ustedes saben que pueden hacer mucho, pero no se confíen también tanto, ¿no? Cuidado que crean que esta calculadora se los va a resolver el examen. El examen que planteamos siempre es con un grado de análisis superior al que puede hacer una calculadora. O sea, necesitamos que ustedes dominen conceptos para poder ir desarrollando las preguntas. Esta sería como una herramienta para ustedes para ir verificando de tanto en tanto si todo lo que están haciendo está bien o está mal. Porque recuerden, puedo equivocarme en un signo y ahí lo arruiné todo, ¿correcto? Entonces eso es lo que sucede. No sé si hasta aquí me han entendido, compañeros.
Sí, yo he entendido todo. Sí, ¿Qué te Inge. parece, Alex? Sí, ¿Qué te parece las herramientas que sí, habíamos Inge. tenido en la red? Yamil también, la misma consulta. ¿Qué les parece? Las- se pare- Parece algo interesante, Inge, el uso de las calculadoras, pero como usted dice, a veces en el examen, pucha, vienen preguntas ya que la calculadora no ayuda de mucho. No resuelve, no resuelve, correcto. Pero es una herramienta que tienes para validar alguna parte de tu procedimiento y estar seguro que no te has equivocado en nada, ¿correcto? Sí, Inge. Perfecto. Entonces avancemos con lo nuestro. Hemos tenido oportunidad de poder ver más o menos cómo se carga una matriz en una calculadora, cómo se hacen los comandos. Para los que necesiten tener una herramienta más adicional, ahí les he enseñado más o menos cómo navegar, qué cosas preguntar. Pueden esto emular en su celular, en su tablet o en la PC como tal. Les he mostrado los programas, los dos diferentes. Ahorita la que yo les he mostrado es la 49G, pero no es diferente a la 50G, los mismos comandos y más. Entonces, como ya sabemos que este determinante valía 44 y sabemos que el determinante es único, recuerden que por Sarrus esto ya no da, ¿no? Y si da es por pura casualidad, porque cuando tengan letras y variables el criterio falla, les decía, por eso este método anterior solo valía hasta 3 por 3. Vamos a ejemplificar con este mismo determinante este método de operaciones elementales, ¿les parece? Entonces voy a copiar el determinante, ¿sí? Voy a copiar el determinante y lo vamos a resolver por este método. Sería 1 queremos calcular el valor de este determinante por este método que estamos ejemplificando, ¿no? Entonces, decimos que vamos a utilizar el método de operaciones elementales para calcular este método, este determinante de 4 por 4. Yo voy a ir a buscar una triangular superior, o sea, que todos estos elementos que están debajo de la diagonal principal tienen que hacer o transformarse en un valor igual a 0. Esa elección yo la hago, ¿estamos de acuerdo? Entonces, mi primer objetivo va a ser anular este y este. ¿Con qué? Con operaciones elementales, como dice el método, ¿correcto? Entonces, yo calculo aquello. Como veo que este 1 es un pivote, mucho más fácil para mí. Recuerden los escalonamientos que hicimos. Sí, este es un pivote y es más fácil darme cuenta qué operaciones necesito aquí. Entonces digo, ¿por cuánto a mi pivote? Para que cuando yo sume, este se haga 0. Va a ser un menos 1, ¿no ven? Menos 1 a la fila 1, le voy a sumar a la fila 2 y va a cambiar la fila 2. En este otro caso, el signo ya está presente, directamente es una suma, diría L1 más L3, entonces L3. Y por último, por cuanto a mi pivote, para que cuando yo sume este se haga 0, sería menos 5 a la fila 1 más la fila 4, entonces la fila 4. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ponemos ahora sí igual nuestro símbolo de determinante, copiamos la primera fila, que no cambie nada, y hacemos las operaciones elementales correspondientes. Sería 0, recuerden es por menos, ¿no? Aquí aparecería un menos 2, sería menos 3 más 1, menos 2 también, menos 4 más 0 va a ser menos 4, abajo es una suma directa, va a ser 0, 2 más 3 sería 5, tendría 3 menos 1 es 2, 4 más 2 va a ser 6, abajo sería 0, ¿no? Menos 5 más 5 es 0, menos 10 más 3 va a ser menos 7, menos 15 más 1 va a ser menos 14, ¿correcto? Menos 20 más 4 sería menos 16. ¿Hasta ahí todos de acuerdo, compañeros? Sí, ¿Está Inge. bien? Sí, Correcto. Sí, Inge. Entonces, para tener claridad en el escalonamiento, compañeros, recuerden, ¿no ven? Me voy una posición más a la derecha y bajo una fila más abajo.
Y en esta posición debería haber un 1, ¿no ve? Y también puedo evitar ese 1, les enseñé con fracciones que era un poquito más difícil. Espero que ya hayan practicado, ¿no? Yo en este caso voy a buscar nomás el 1, ¿no? Para garantizar, digamos, de que no nos equivoquemos en nada. Pero para alguien que está en su cuaderno ya me debe estar ganando seguramente, ¿correcto? Cuanto menos pasos hago, mejor para nuestro proceso. Y miren, con estas además estaba en determinantes. Ni había pensado, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy haciendo el uso del múltiplo escalar de una fila por otra. Entonces, y le sumo esa operación. Entonces, cuando tengo este modelo de operación elemental, recuerden, por propiedades determinantes, no considero nada. Sencillamente hago las operaciones como son. Pero aquí tengo la necesidad de transformar este menos 2 en 1 positivo, por eso del pivote. Entonces digo, menos 1 medio a L2 va a cambiar L2. Y aquí sí, ya, ¿no? O sea, es un modelo de elemental donde debo considerar algo. Es como si estuviera factorizando ese menos 2 en una de las filas. Entonces, la primera copiamos como tal, ¿no? Y hacemos la operación como corresponde. Sería 1, 1 y sería 2, ¿correcto? Y las demás las copiamos tal cual están. 5, 2 y 6, 0, menos 7, menos 14, menos 16. Y listo. Ya tenemos el determinante del resultado. Fíjense, es automático, ¿no? Siempre que utilicen el modelo de elemental que en las propiedades habíamos indicado se considera algo, miren, es automático. Y obviamente una vez que aquí ya tengo este número, recuerden que a la final el determinante es un número, este menos 2 le tiene que ir acompañando hasta el final, ¿no? Es como su colita de gato o colita de ratón, ¿no? Le tiene que ir acompañando de paso en paso. No me puedo olvidar de este paso aquí y aquí ya me olvido el menos 2. Si haría eso, pucha, es criminal, ¿no? No debería hacer ese tipo de aberración en concepto. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora este es mi nuevo pivote y con este debo eliminar el 5 y el 7. Entonces, las operaciones va a ser menos 5 a la fila 2, le sumo a la fila 3 y va a cambiar la fila 3. Después decimos 7 veces la fila 2, le sumo a la fila 4 y va a cambiar la fila 4. ¿Estamos de acuerdo? Igual y decimos por menos 2. Ese menos 2 no me debo olvidar, recuerden, de paso en paso. Muchos se olvidan y al final el resultado es cualquier cosa menos lo que estábamos buscando, ¿no? Entonces sería, aquí la segunda fila no cambia en nada, la tercera sí, 0, 0, y tendríamos menos 5 más 2 es menos 3, ¿correcto? Menos 10 más 6 sería menos 4, ¿está bien? 0, 0, aquí tendríamos 7 menos 14 sería menos 7, después tendríamos 14 menos 16 sería menos 12. ¿Hasta ahí todos de acuerdo, compañeros? ¿Se ha entendido? Sí. Sí. Correcto. Entonces, miren, en el siguiente paso habría que volver este menos 3 en 1. Pero me voy a dar el lujo de saltarme ese paso, ¿no? Para no tener que considerar esta situación. Les había enseñado también el truquito, el signo ya está, entonces voy a poner un signo menos, le voy a poner el 7 por encima y el 3 por abajo. Y voy a decir a la fila 3, le voy a sumar a la fila 4 y va a cambiar la fila 4. ¿Estamos de acuerdo? Me estoy bypaseando el hecho de la necesidad de tener ese pivote, si se dan cuenta con esta operación, ¿no? Para no estar considerando lo que les había dicho hace un momento. Es un poquito más difícil, pero ya es el razonamiento lógico de cada uno de ustedes, ¿no? Si realmente han practicado lo que se les ha pedido, a estas alturas del partido todos estamos en forma, ¿no ven? Entonces no tendría que haber ningún resentimiento y saber qué estoy queriendo hacer. Entonces hasta la tercera fila le copio tal cual es y esta, ¿no? A ojo cerrado, ¿no? Esto es 0. ¿Por qué? Porque menos por menos, positivo. El 3 con el 3 se va y queda 7. Ese 7 menos 7 me da 0, ¿correcto? Este otro, menos con menos da más. 28 tercios sería, ¿no ven? 28 tercios positivo en el numerador. Menos 6 tercios, 28 tercios, menos 6 tercios, 22 tercios, positivo. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Compañeros.
Se están durmiendo, muchachos. No vale, me voy a dormir con ustedes. ¿Los he hecho cansar? No, Inge. Ya, espero que no. No, No, Miren, Inge. ya he llegado a mi objetivo. Está en su forma triangular superior. Y ustedes saben que este determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Eso por propiedades, ¿no ve? Entonces tenemos adelante, tenemos un -2 que no me debo olvidar. Después el otro elemento es 1 por siguiente 1 por -3 por 22 tercios. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora empezamos a simplificar. Este 3 se va con este 3, este menos con este otro menos, y estamos en la capacidad de poner el resultado final. 2 por 22 es 44. Y fin. Como ya sabía el resultado, bueno, pues no, Senaquina, no me he equivocado en nada. Miren, las consideraciones que he hecho han valido, ¿no? Y si comparamos con el resultado que hemos obtenido, en este caso, al hacer el cálculo por el software computacional que les había mostrado, ay, se congeló, a ver, cancel. Miren, el determinante de esa matriz era 44 y nosotros por nuestro método también hemos conseguido esos 44. Entonces se valida. En determinantes, compañeros, no hay forma no hay una prueba adicional donde yo pueda decir, pucha, me habré equivocado en algún lugar o mi resultado será este siempre, no habré cometido alguna omisión, algún signo se me habrá escapado, siempre va a haber la pregunta. No hay eso, ¿no? No hay una forma de verificar que realmente sea. Entonces, el resultado que se obtiene se acepta a rajatabla. Por eso, una máquina calculadora podría ayudar a tener esa certeza, digamos, sería como un comodín para ustedes, ¿correcto? Entonces, ustedes ya tomen la decisión más adecuada para la hora de resolver el problema que están haciendo en un examen o en cualquier situación donde necesiten calcular el valor de un determinante. Y de esa forma hemos ilustrado el cálculo de determinantes por el método de operaciones elementales, ¿no? Estas operaciones elementales donde yo debo considerar las propiedades que he visto anteriormente. Y para evitarme estas consideraciones, miren este truquito, ¿no? Si manejan bien las operaciones elementales, para no estar teniendo estas consideraciones, yo siempre en mis determinantes solo tendría que utilizar este modelo de elemental, ¿no? Así no tengo que estar pensando si estoy multiplicando por un menos o si estoy factorizando, etcétera, etcétera. Pero todo se complementa a la final. Y miren, este es uno de los hitos importantes del álgebra lineal, el cálculo de un determinante. Aquel que no sepa calcular un determinante como para ayer, o sea, rapidito, con menos pasos, fíjense, aquí me metí una operación elemental más. Hubiera ahorrado la notación, hubiera saltado de aquí, aquí directamente, aquí, ya estaría en el resultado. Eso depende de ustedes, compañeros. ¿Está bien? Entonces, de aquí en adelante, ustedes tengan siempre la certeza de que mediante este método pueden calcular un determinante de forma sencilla y rápida. No sé si alguien tiene duda adicional al respecto. Compañeros, ¿se ha entendido bien? Sí, claro, Inge. Perfecto. Entonces, está en ustedes el compromiso que tienen que practicar muchos determinantes, ¿verdad? Por este método para poder encontrar su resultado. Ahora, no solo siempre puedo aplicar en filas o columnas. Miren, como ya conozco este determinante, el de 3 por 3, miren, ¿se recuerdan? 123, 141, 514. Tiene que dar menos 30, ¿no ven? Vamos a practicar ahorita con este valor. Este sería mi ejemplo 1, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo 2, pero ahora en columnas, ¿les parece? Entonces sería 1, 2, 3, menos 141, ¿no? Y tendríamos 514 como la tercera fila. Ya tenemos el determinante, sabemos que vale menos 30, ¿sí? Entonces vamos a calcular ahora por columnas. Miren, voy a poner las barritas porque es determinantes. Ahora quiero ilustrar por columnas.
¿Estamos de acuerdo? El valor es único, cualquiera sea el método que ustedes utilicen. Voy a ahora armar una triangular inferior, o sea, al revés, ¿sí? Quiero que estos tres elementos, miren, quiero que estos tres se vuelvan en cero. Entonces voy a aplicar operaciones en las columnas. Diría, si este es mi pivote, diría menos 3, la columna 1 le voy a sumar a la columna 3 y va a cambiar la columna 3. Haría lo mismo con este otro elemento. Menos 2, la columna 1 más la columna 2, entonces la columna 2. Si hacemos esa operación elemental, compañeros, miren, tendríamos lo siguiente. 1, menos 1 y 5 ahí. ¿Estamos? Entonces hacemos las operaciones. Sería esto 0. Tendría aquí, si es menos 2, positivo 2 más 4 sería 6. Si esto es 2 por 5 sería menos 10 más 1, sería menos 9. Aquí tendría 0. Aquí tendría positivo 3 más 1 sería 4, ¿correcto? Menos 15 más 4, menos 11. ¿Estamos? Listo. Entonces, puedo seguir, ¿no? En las columnas. Miren, aquí ahora con este 1 podría anular este. Pero si hago eso, recuerden, una vez que pasen del escalonamiento la gradita, ese ya no pueden utilizar hacia atrás. Tendría que ser en el siguiente, o sea, en este 6. Podría ser directamente sin considerar nada, ¿no? Como lo hice hace un momento. O sea, solo en columnas ahora vamos a trabajar. Entonces, ¿qué diría? Quiero anular este 4 con este 6. Va a haber un menos, va a haber el 4 y va a haber el 6 como denominador. Columna 2 más columna 3, entonces columna 3. Si hacemos eso, no tengo que considerar nada. Miren, es el modelo de elementales donde no considero nada. ¿Sí? Entonces copiamos la primera columna, que no cambie nada. Después tendría esta segunda tampoco, 6 menos 9, la tercera sí, ¿no? Algo por 0, 0, más 0 sigue siendo 0. El menos se queda, 6 con el 6 se anula y quedaría 4, o sea, sería menos 4 más 4, esto da 0. El menos con el menos se va, el 9 con el 6 se simplifica, aquí habría un 2, aquí habría un 3, ¿correcto? ¿A ver? Y ese 2 se va con el 4, habría en este caso un 2 por ese 3, sería 6. Menos 11 sería menos 5. Así quedaría en esa operación, ¿no? Para alguien que no me está entendiendo, menos por menos, más 4 por 9, 36. Entre 6, 6 positivo. Menos estos 11 da menos 5. Para alguien que no me ha entendido. Pero ya eso es más claro, ¿no? Y si me fijo, ya tengo la triangular inferior, y en este tipo de determinantes, recuerden que el determinante es solamente multiplicar los elementos de la diagonal principal, y sería igual a menos 30. Y eso ya sabíamos, habíamos conocido, pero ha servido para ejemplificar que puedo hacer también operaciones, no solo en filas, sino también en columnas, ¿no? Y evitar, por ejemplo, esto, el siempre buscar el 1 principal para el escalonamiento, ¿no? Puedo evitar con esa lógica que yo hice acá, y así no considero nada adicional en determinantes. ¿Qué les parece este método último, compañeros? Más rápido. Igual, ¿no? Es válido tanto en filas como columnas, ¿verdad? Se han dormido, jóvenes, no hay derecho. No quieren participar. Ah, ya, perfecto. No me dejen solitos, pues. Contesten, por favor. Me voy a dormir con ustedes, si no. Bien, un tercero. Ya, un tercero, miren, vamos a seguir reforzando nuestro concepto. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Bueno, en este caso voy a forzar un poquito la respuesta. Miren, lo que quiero llegar es lo siguiente. Tendría este menos 1, 4, 1, ¿está bien? 5, 1, 4. Voy a hacer lo mismo hasta aquí, ¿no? Menos 3 veces columna 1 más columna 3, entonces columna 3.
menos 2 veces columna 1 más columna 2, entonces columna 2. Al hacer esto, tengo este resultado que es similar al anterior, 0, 0, menos 1, 6, 4. Tendría 5 menos 9 menos 11. Pero aquí cambio, miren, se me ocurre algo diferente. Miren, se me ocurre algo diferente. Bueno, he hecho en columnas, pero ahora puedo hacer en filas. Voy a utilizar este pivote para anular este término, el 4. Entonces, ya está el signo, ¿sí? Voy a poner el 4, lo voy a dividir entre 11, a la fila 3 le voy a sumar a la fila 2 y va a cambiar la fila 2. Miren lo que voy a hacer, una travesura. 1, 0, 0. Esta segunda va a cambiar, la que no va a cambiar es la tercera, entonces copio tal cual está, menos 11, ¿correcto? Y ahora sí, miren, ¿cuánto tendría aquí? 5 por 4 es 20 onceavos, 20 onceavos, menos 11 onceavos, ¿cuánto queda? ¿Está bien eso, compañeros? Sí, que estoy. Correcto. Ya, vamos. Más por menos, menos. ¿Correcto? 4 por 9 es 36. A ver. 36 onceavos. Negativo. 36 onceavos. Más 66 onceavos. ¿Está bien si le pongo 30 onceavos, muchachos? Sí, está bien. Correcto, ¿no ven? Y este otro, miren, se queda el menos, el 11 con el 11 se va y quedaría 4. Menos 4 más 4, 0. Listo. Y también he llegado a la forma triangular superior. ¿Sí? Entonces, en este caso, ustedes saben que el producto de los elementos de la diagonal principal da el valor del determinante. Miren, sería 30 sobre 11 por menos 11. ¿Estamos de acuerdo? Si simplificamos, el 11 con el 11 se van, como todo está en producto, entonces quedaría igual un resultado igual a menos 30, que es el mismo valor anterior. El determinante es único, sea el método que ustedes utilicen. Pero ¿por qué he utilizado esto? Miren, he mezclado aquí columnas y aquí filas. Es válido, ¿verdad? Porque en este bloque solo he utilizado columnas y en este bloque solo filas. Claro, este es un determinante y este ya es otro determinante. Y este es otro determinante, ¿no? Obviamente este ha nacido de este, ¿sí? Pero al aplicarle operaciones elementales. Lo que no puedo hacer en un mismo bloque, si alguien se le ocurre hacer, qué sé yo, 3, fila 1 más fila 2, entonces fila 2, esto sí ya estaría mal. O sea, en un mismo bloque no pueden mezclar filas y columnas. Pero sí, en este otro, ustedes ven que es más factible hacerle solo en las filas, háganlo, siempre y cuando nos inventen otro teorema adicional. Pero miren, el resultado siempre va a ser el mismo. Utilicen el método que utilicen. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí. Sí. ¿No? Está bien. Entonces, hoy les he podido explicar así con maicitos el cálculo de un determinante por este método, sus particularidades, cuándo utilizo columnas, puedo usar columnas con filas, todo depende de mí. Lo único que no debo hacer es no olvidarme, fíjense, si estoy utilizando estos otros modelos de elemental, las consideraciones que habíamos mencionado. Y de este paso a este paso, no olvidarse esas constantes que están multiplicando. Suele pasar. Hasta aquí han hecho bien y no sé, pues se han distraído tanto que en este paso ya no ponen el menos 2. Aquí directamente le ponen, miren, aquí directamente le ponen así. Y eso arrastran hasta el final. Y obviamente en el final, cualquier cosa es el resultado, menos el que estaban buscando. Ese detalle tienen que cuidar, compañeros. ¿Está bien? Está bien, Inge. Está bien, Inge. Bien, para que Sí. puedan tomar la Está captura bien, de Inge. imagen de este método, lo voy a un poquito acortar, ¿sí? Ahí, esto de la aclaración.
En un mismo bloque, solo columnas. En otro bloque, solo filas. No mezclen las dos a la vez en el bloque de elementales. Esa es la recomendación importante. Y ustedes deciden, nadie piensa igualito en el examen. Cuidado con copiarse con los mismos errores. Ahí sí vamos a compartir la nota. No es nada del otro mundo, es sencillito. Lo que necesitan es practicar mucho. ¿Ya han hecho la captura de la imagen, por favor, para seguir avanzando? Sí, Inge. Sí, Ok. Inge. Entonces, este método es válido para determinantes de n por n, 100 por 100, 1000 por 1000. Ya les decía, se puede programar en computadora y más. O sea, este es versátil, no tiene la restricción del anterior. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a hacer ilustración de un tercer método, en este caso conocido como el método de cofactores o de Laplace en algunas otras bibliografías, ¿no? El método, el tercero, sería el método de cofactores. ¿Estamos de acuerdo? Para este método, yo necesito conocer conceptos preliminares. El concepto preliminar, por ejemplo, sería, ¿qué es un menor? Un concepto preliminar. ¿Qué es un menor? Un menor, así hablando como teoría, para que ustedes graben la idea, como van a tener la sesión grabada, un menor es el determinante de la submatriz que resulta de eliminar la fila y columna a la cual pertenecía dicho elemento. O sea, hablando en cristiano, para que no se confundan más, sé que hoy día ha sido una clase pesadita. Yo tengo, por ejemplo, una matriz A, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Y que tenga los elementos que ya conocemos siempre, ¿no? Para que la enseñanza sea facilita. ¿Estamos de acuerdo? Tengo mi matriz A. Y quiero encontrar el menor, qué sé yo, de este elemento. Quiero hallar su menor. Entonces, les decía, el menor de un elemento, en este caso, ¿de qué elemento se trata? De la matriz A1, 3, ¿no ve? El menor 1, 3, ¿ve? El menor 1, 3 es igual al determinante, de la submatriz que queda de eliminar fila y columna a la cual pertenece dicho elemento. La submatriz sería 4, 5, 7 y 8. ¿Estamos de acuerdo? Miren, entonces el determinante, esto es facilito, ¿no ven? ¿Cuánto sería? 4 por 8, 32. Menos 35 sería menos 3. Y de esa forma he calculado un menor. El menor, en esta matriz de 3 por 3 que tiene 9 elementos, habría chance de encontrar 9 menores, ¿no? Entonces, si yo puedo encontrar menores, es de esa forma. Puedo encontrar de cualquier término, del 7, que sería el determinante de que queda, de eliminar su fila y su columna. En este caso sería 12 menos 15, sería menos 3 también, ¿correcto? Entonces tenemos esa condición para hallar un menor. Como un ejemplo corolario, yo podría poner, por ejemplo, hallar la matriz de menores para practicar toditas, ¿no? Menores. ¿De quién? De la matriz A. Anterior le vamos a poner. ¿Estamos de acuerdo? De esta matriz yo quiero su matriz de menores. Entonces voy a encontrar los 9 menores que yo decía. Me pongo una matriz igual. El primer menor. Anulan fila, anulan columna, lo demás en determinante. ¿Qué sería? 5 por 9, 45. 6 por 8, 48. 9 menos 48, menos 3. ¿Estamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, Inge. Ok, avanzamos en la siguiente posición. Quiero el menor del elemento 2. ¿Sí? ¿Cómo sería? Anulan su fila, anulan su columna y lo demás en determinante. 4 por 9, 36. 7 por 6, 42. ¿Cuánto quedaría? Pero es negativo, ¿no ve? ¿Cuánto quedaría, muchachos? Menos 6. Correcto. Vamos con el siguiente. El 3. Anula en fila, anula en columna. Bueno, ya teníamos el chanchullo, ¿no?
era menos 3 nomás, ¿sí? Después el 4, anulen columna, anulen fila. 2 por 9, 18. 3 por 8, 24. 18 menos 24, menos 6, ¿está bien? Correcto. Sí. Sí, Vamos inge. con el siguiente. Para el 5, anulen columna, anulen fila. 9 menos 21, ¿cuánto? Menos 8, ¿está bien? Sí. Ah, menos 2. Qué bien. Vamos. El siguiente, para el 6, anulen su fila, anulen su columna. 8 menos 14. ¿Está bien? Sí. Correcto. Para el Muy bien. 7, anulen su columna, anulen su fila. 16 menos 15, 1. Para el 8, anulen su columna, anulen su fila. 1 por 6, 6. Menos 12, menos 6. Y por último, para el 9, anulen su fila, anulen su columna. 5 menos 8, menos 3. Y han Menos 3. encontrado la matriz de menores. De esa forma se encuentra una matriz de menores. Ya. Entonces, ¿qué había La del sido? 7 no está mal. La del 7. Sí, Repitamos. inge, está mal. Sí, que saldría Ya, menos. está bien, compañeros. Qué bien que participen. 2 por 6 es 12. Menos 15. ¿Cuánto es? Menos Menos, 3. Menos 3. Menos menos 3. 3. Ahora sí, me agrada que participen, muchachos. Es que yo me estoy equivocando a propósito para que ustedes hablen. Parece que yo solito nomás soy el interactor acá. No se preocupen, espero que me están tomando muy en serio las consideraciones y las explicaciones que estoy impartiendo y ojalá que así sea para que ustedes tengan éxito en el examen, ¿no? De eso se trata. Bien, recapitulando nuevamente, decimos que esta es una matriz de menores. Miren, si la matriz A es de 3 por 3, medio fácil su matriz de menores, ¿no ve? ¿Qué pasaría si tuviera una matriz de 4 por 4? Los menores de cuánto por cuánto serían cada uno de los determinantes. De 3 por 3. ¿Y cuántas veces? 16 veces de 3 por 3. Y de 3 por 3 ya no es tan fácil calcular el determinante, ¿no ve? Sí. ¿No ve? Entonces se complica. ¿Se puede? Sí, pero ya es ser masoquista y por este lado, ¿no? Sin necesitar hacer este cálculo. Debería buscar otro método alternativo. Hasta 3 por 3 medio que saludable. Después se puede, pero se vuelve tedioso y largo. Eso tienen que tomar en cuenta. Mucho depende del orden que tenga la matriz para tomar decisiones a la final. Entonces, hemos desarrollado el concepto de menor, ¿no? Y había sido, miren, con notación. Si yo quiero hacerlo en forma genérica, miren, para que quede, digamos, como formulario, quería siempre introducir, si yo tengo, por ejemplo, una matriz A de n por n, vamos a hacerlo rapidito, ¿no? Con solo estos elementos. A22, A2n, así sucesivamente, a N1, a N2 y a la final a NN, ¿correcto? Entonces, si yo quiero hallar un menor, el menor, qué sé yo, IJK, ¿no? Obviamente ahí vamos a anular una fílico y columna, bueno, le pondremos nombre, ¿no? Para que tenga sentido. Si yo quiero hallar el menor 1, 1, no es nada más que el determinante de la submatriz que resulta de anular fila y columna a la cual pertenece dicho elemento. Entonces mi determinante ya sería más chiquito, ¿no? Sería A22, A2N, y aquí tendrían AN2, así sucesivamente hasta ANN. Esto en forma genérica, ¿correcto? ¿Cómo se encuentra un menor? De esta manera. Es un determinante a la final, un menor. Y aquí lo hemos hecho en forma práctica, ¿no? Con un ejemplo particular. Ahora, necesito también desarrollar el concepto de cofactor 2. ¿Qué será un cofactor? Entonces, un cofactor, miren, un cofactor
que se denomina C y J, no es nada más que el menor con signo, o sea, menos 1 elevado a la posición en la cual está el elemento por su menor IJ. Eso es un cofactor, ¿no? Vamos a poner en remarco y diríamos que eso es un cofactor. Es el menor con signo. Entonces, para el mismo ejemplo, miren, si yo quiero, en este caso, para la misma matriz A, un poquito vamos a reducir, ahí. Yo quisiera hallar el cofactor 1, 3, un ejemplo preliminar. Ejemplo, me piden hallar el cofactor 1, 3. Ese no conozco. ¿Cómo calculamos? Cofactor 1, 3 es igual a menos 1 elevado a la posición 1 más 3 por su menor 1, 3. Recuerden, la sumatoria 1 más 3 es un número 4. Cualquier número elevado a una potencia par, o sea, cualquier número negativo elevado a una potencia par, siempre da positivo. Por lo tanto, esto sería 1, 3. Y como tenemos el resultado, sería menos 3, ¿no? El cofactor 1, 3 de A de orden 3 anterior, pondremos, para que sea completo el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un cofactor no había sido más que un menor con signo. ¿Estamos de acuerdo? Si queremos hacer el desarrollo a rajatabla, por ahí alguien ya se está perdiendo, o sea, a ver, vamos a poner nuevamente, en orden. Si yo tengo la matriz de orden 3, que está dada de esa forma, ya lo hicimos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y me piden, o sea, el ejercicio sería hallar el cofactor 1, 3. Este no conozco. Entonces, bajo la fórmula, ¿qué tendría que hacer? Por eso con azulito la solución, el cofactor 1, 3 no es nada más que el menor con signo, o sea, menos 1 elevado a la posición, que son lo mismo, ¿no ve? 1 más 3 por su menor 1, 3. Entonces, esto es menos 1 elevado a la 4 por su menor 1, 3. Y la columna en determinante, lo que quieren, ¿no ven? Entonces sería 4, 5, 7 y 8. Para aclarar más, ¿no? Esto se vuelve positivo y quedaría, ¿no? 4 por 8, ¿cuánto es? 4 por 8 es 28. ¿Cómo es? No, 32. Menos 35 sería nuevamente menos 3. En este caso el cofactor se repite igual al menor 1, 3. Entonces, así como yo podía hallar una matriz de menores, miren, también puedo encontrar una matriz de cofactores. O sea, tendría que hacer para esta matriz de 3 por 3 9 veces lo mismo. Si fuera una matriz de 4 por 4 tendría que hacer 16 veces lo mismo por la fórmula. Pero existen métodos alternativos para hallar aquello. Entonces, en un ejemplo 2 podríamos poner, me pongo la sugerencia, ¿no? Hallar la matriz de cofactores de A. Y A para mí va a ser esta matriz, la que conocemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Directamente. ¿Estamos? Miren, voy a llegar a la misma. Para este elemento ya, bueno, ya sé, ¿no? Pero ¿cómo se halla la matriz de cofactores en forma rápida? Lo primero que se hace en la solución, que es bien facilito, lo primero que hacemos siempre es encontrar la matriz de menores. Si el objetivo es hallar la de cofactores. Y sabemos que se define como M y obviamente podemos rellenar, ¿no ven? Ustedes ahora me van dictando. Básicamente es copiar lo mismo que está aquí arriba. ¿Correcto? Ya hemos encontrado esta matriz de menores. Recuerden, está aquí. ¿No ven? A modo de practicar, nuevamente haremos lo mismo. Entonces diríamos, el menor del elemento 1, ¿cuánto es? 5 por 9, 45. Menos 48 sería menos 3. Y me van dictando, por favor. Para el elemento 2, ¿su menor cuánto es? Menos 6. Menos 6. Para el elemento 3, Menos 3. Menos 3. menos 3. Para el elemento 4, Menos 6. Menos 6.
Menos 6. Para el elemento 5, menos 12, Menos 12. Menos 12. menos 12. Correcto. Para el elemento 6, menos 6, Menos 6. menos 6. Para el elemento 7, menos 3, Menos 3. correcto. Para el elemento 8, menos 6, Menos 6. menos 6. Y por último, menos 3, Menos 3. menos 3. Qué bien. Estamos bastante bien y buena velocidad. Tenemos la primera matriz, la matriz de menores. Segundo, lo que tenemos que generar es una matriz signo del mismo tamaño. Miren, en segundo lugar ponemos una matriz signo. Esta matriz signo, S, tiene que ser del mismo tamaño. Siempre empieza con más y después es intercalado en la primera posición. Más sería menos, más, a este lado sería menos, más, aquí sería, si esto es menos, esto va a ser más, menos, esto es más, aquí sería menos y más. Esa sería una matriz signo de orden 3. Y nosotros debemos calcar o sobreponer sobre esta matriz de menores, la matriz signo. Si hacemos eso, miren, si hacemos eso, en tercera opción, automáticamente estamos obteniendo la matriz de cofactores. ¿Sí? Entonces, mi matriz C de cofactores va a estar dado por ¿qué? El menos 3 no cambia porque está afectado por este signo más, ¿no ve? Más no le cambia nada. Pero este menos le va a cambiar al 6. Entonces sería positivo 6 ya. Este más no le va a cambiar al menos 3, entonces quedaría menos 3. Este menos con el menos 6 se vuelve positivo 6. Este 12 mantiene su signo. Este menos 6 se vuelve positivo. Este sigue manteniendo su signo. Este menos 6 se vuelve positivo. Y este menos 3 mantiene su signo. Entonces, de esa forma hemos encontrado en bloque los 9 cofactores. ¿Cómo? Calcando una matriz signo sobre la matriz de menores. Y tiene sentido, ¿no? Porque este signo, miren, si quisiera calcular el menor 1, 1 o el menor 1, 3, por ejemplo, si quisiera calcular de dónde sale ese signo, el cofactor 1, 3 va a ser menos 1 elevado a la posición, 1 más 3, por su menor, en este caso sería 1, 2, ¿no? Si sabemos que el menor 1, 2 es igual a menos 6, ¿no? Miren, perdón, no es 1, 3, este sería 1, 2, corregiremos. Esto es 1 más 2. Entonces, esto es 3, ¿no ven? Si es 3, cualquier número negativo elevado a una potencia impar mantiene su signo, por lo tanto sería menos 6 y de ahí tenemos 6. Y ese es el valor que hemos obtenido para este elemento. Miren, el 6, positivo. Entonces, claro, donde sume los exponentes positivo, aquí es posición 1, 1, 2, por eso se vuelve positivo. En esta posición 1, 2, eso es 3, por eso hace que se vuelva negativo. Posición 1, 3, 1 más 3 es 4, por eso hace positivo. Aquí, posición 2, 1, 2 y 1 es 3, por eso es negativo. Y así sucesivamente, ¿no? De ahí nace la matriz signo, ¿correcto? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda al respecto con referencia a encontrar una matriz de cofactores. Compañeros, ¿se entendió bien? Sí. sí, Entonces, Sí. ahora hemos allanado el camino. Ya sabemos que es un menor, ya sabemos que es un cofactor, ¿correcto? Ahora sí puedo hacer el desarrollo del determinante por cofactores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, graben a ver esta imagen, 123, 141, 514. Este determinante vamos a calcular por cofactores. ¿Les parece? Entonces, me van a dictar nuestro ejemplito. Ahora sí, va a ser ejemplo, calcular el determinante de A por cofactores. Cofactores. Les está pidiendo específicamente eso, ¿no? Entonces, A para mí es
123. Después, Menos 141, ya, correcto. Después, 514. 514. Correcto. Miren, ahora sí pongan su mejor atención. Esto no tienen que olvidar. Cuando yo quiero calcular un determinante, ya sea por cofactores, en este caso, yo debo elegir una fila o columna, la que yo guste. ¿Estamos? La que yo guste. Bueno, un principiante, bueno, me hago como si fuera principiante, siempre va a elegir la primera fila, ¿no ven? Entonces, una vez que he elegido la primera fila, para desarrollar el determinante por cofactores, tengo que hacer el producto de cada uno de los elementos de esa fila que yo he elegido por su correspondiente cofactor. Y esos productos parciales los debo sumar para encontrar el valor del determinante. Esa sería la definición o la metodología para encontrar un determinante por cofactores. ¿Estamos de acuerdo? Miren, si yo quiero calcular un determinante por el método de cofactores, elijo una fila o columna, cualquiera de la matriz. Y en la fila elegida o en la columna elegida, agarro los productos parciales. ¿De quiénes? Del elemento por su correspondiente cofactor. Y esos productos parciales los sumo para encontrar el valor del determinante buscado. Obviamente en este tipo de clases no les puedo dictar como en clases presenciales, pero como sé que van a volver a escuchar la grabación, por eso estoy mencionando claramente como si estuviera dictando el concepto del método de cofactores. Entonces, yo he elegido esa fila, ¿no? Entonces, miren, vamos. Una vez más, por favor. Ya. Cuando yo deseo calcular el determinante por el método de cofactores, miren, estoy calculando este determinante por el método de cofactores, yo elijo una fila o una columna, cualquiera que yo guste, cualquiera. Yo como soy principiante, siempre pues, la primera, ¿no ven? ¿Sí? Eso estoy haciendo hasta aquí. Entonces, ¿qué dice el método? Si yo deseo calcular un determinante por cofactores, elijo una fila o columna cualquiera del determinante y realizo el producto de los elementos de esa fila elegida o de esa columna elegida por sus correspondientes cofactores. ¿Estamos de acuerdo? Y esos productos parciales que he encontrado los sumo para encontrar el valor del determinante buscado. Ahora sí, compañera. Sí, gracias. Bueno, con el ejemplo se ha de aclarar mejor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, dice, he elegido la fila. Entonces, pongo el elemento por su cofactor. ¿Su cofactor qué es? Menor con signo. O sea, menos 1 elevado a la posición, que en este caso sería 1 más 1 por su menor. Por su menor. Anula en fila, anula en columna y lo demás en determinante. Sería 4, 1, 1, 4. ¿Hasta ahí está bien, compañeros? Estamos haciendo el producto del elemento por su cofactor. Recuerden, esto es elemento y este otro es su cofactor. Pero estamos haciendo, recuerden que toda la fila tiene 3 elementos, entonces solo he hecho el desarrollo para uno. Por lo tanto, ponemos sumatoria más, ahora, el siguiente, el elemento sería el 2 por su cofactor es menor con signo, menos 1 en la posición que está, 1 más 2. Por su menor es el determinante de la submatriz que queda de anular fila y columna. En este caso sería menos 1, 1, y sería 5 y 4, ¿correcto? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, Inge, se entiende. Está bien, Inge. Correcto. Entonces solo me falta ya para el tercero, ¿no ven? Pues diría más. Ahora, el elemento, en este caso el elemento es un 3. Por su cofactor, que es el menor con signo. Por eso le pongo menos 1. La posición es 1 más 3. Por su menor.
que es el determinante que queda de eliminar fila y columna, que en este caso sería menos 1, 4, 5 y 1. ¿Estamos? Y ya hemos terminado en el desarrollo. Entonces, si se darán cuenta, tiene sentido pues la matriz signo. Este menos 1 siempre va a ser positivo. Este siguiente siempre va a ser negativo. Este siguiente siempre va a ser positivo. O sea, en el futuro, cuando yo haga, directamente hago el elemento con su menor, sabiendo que a este tengo que ponerle un más, a este un menos, un más. ¿Y eso de dónde sale? De la matriz signo, fíjense. Si yo elegía la primera fila, siempre sabía que esto era más, menos, más. Si elegía la segunda fila, era menos, más, menos, ¿correcto? Y así sucesivamente. Como yo he elegido la primera, y queda claro, ¿no ve? El desarrollo, si se fijan, ¿no ven? Entonces vamos a calcular el valor del determinante. Miren, aquí sería 1 por algo, bueno, es ese algo. 4 por 4, 16. Menos 1 sería 15 aquí, ¿no ven? Esto es menos, por eso le cambia el signo, ya no se vuelve más, sino va a ser menos. 2 por cuánto, ¿esto cuánto vale? Esto vale menos 4 menos 5 vale menos 9, ¿correcto? Entonces sería 2 por menos 9. Este otro, ¿cuánto vale este? Menos 1 menos 20 menos 21. Entonces esto sería, es más además, más 3 veces por menos 21. Entonces, sumemos. Esto es 15, menos con menos va a volverse esto positivo y sería 18. Esto, 3 por 21, pero este ya no es más, porque este es menos 1. Perdón, menos 21, entonces sería menos 63, ¿correcto? 15 más 18 es 33, menos 63, esto es igual a menos 30. Y eso es lo que estaba esperando obtener, miren, aquí. Este determinante ya lo habíamos calculado, por eso agarré uno que ya sabíamos, miren, su valor era menos 30, ¿correcto? Entonces, hemos calculado el mismo valor numérico, pero ahora por el método de cofactores, miren, y hemos hallado también menos 30. ¿Hasta aquí alguien tiene dudas, compañeros? Está muy bien, Inge. ¿Se entendió, Entonces solamente compañeros? se tiene que hacer. Decime, Candy. Solamente Menos 1, 4, 1, 5, 1, 4, ¿correcto? ¿Ya? Pero ahora se me ocurre elegir esta segunda columna. Además ya sé los signos, ¿no ven? Como este es más, este va a ser... ¿Cómo es? Este 2 va a ser ¿qué cosa, Candy? Este es más. menos. Este que es... Ya, menos, este va a ser más y este va a ser menos, ¿correcto? Entonces Sí. ponemos menos el elemento que sería 2 y su menor. Directamente calculamos su menor del 2. Anulas su fila, anulas su columna. ¿Cuánto sería? Menos 1 por menos 4, menos 4. Con menos 5, ¿cuánto da? ¿Está bien? Menos 9. Listo. Sí. El siguiente tiene que ser más, ¿no ven? Ponemos el más. Ahora, el elemento, que sería en este caso 4, por su menor. Anulas su columna, anulas su fila y lo demás en determinante. 1 por 4, 4, ¿correcto? 5 por 3, 15. Pero aquí afuera hay un menos, entonces sería menos 15 más 4. Menos 11. ¿Está bien? El siguiente que tengo que ponerle. Candy. Más. No, pues. Aquí era menos. Negativo. ¿Cuánto? Sí, negativo, perdón.